Hola personitas, ¿qué tal ha ido vuestra semana? Hoy os traigo unas ricas espinacas a la catalana que os van a encantar, súper fáciles de hacer. ¿Y qué? ¿Habéis comido cosas ricas y bonitas? Mira, a ti que eres muy cocinitas, te voy a preguntar, ¿has preparado esta semana alguna receta inesperadamente deliciosa y la quieres compartir con la comunidad? Pues explícamela e intentaré prepararla y compartirla para que más personas la disfruten como tú. Los ingredientes, pocos y fáciles de encontrar. Bueno, si vives en un país europeo, pues creo que algunas partes de América son más difíciles de encontrar. Te estoy hablando de los piñones, unos pequeños frutos secos muy apreciados en la cocina española. Son las semillitas que se encuentran dentro de las piñas del Pinus pinea o pino piñonero, muy común en la cuenca mediterránea. Los mayores recolectores de España son Andalucía, Castilla y León y Cataluña, claro está. Por eso la cocina catalana tiene tanta tradición de cocinar con este fruto. Pues para esta fácil receta necesitarás 30 gramos de piñones, 600 gramos de espinacas frescas, aunque puedes sustituirlas por 400 gramos de las congeladas. En esta ocasión voy a utilizar espinacas baby, de aquellas chiquititas, pero si compras de las normales de hoja grande, pues recuerda lavarlas y trocearlas, claro. Utilizarás también 2 dientes de ajos, que los veas grandotes. Si no lo son, pon 3 un poco más medianos. 50 gramos de uvas pasas sin semillas. Yo en esta ocasión he comprado unas que vienen mezcladas 3 variedades, todas ellas sin semillas, las de Corinto, las sultanas y las moscatel. 1/4 de cucharada de sal y 2 cucharadas de aceite de oliva. Empieza pelando los ajos y yo mientras te voy a pedir que si es la primera vez que visitas mi canal, que te suscribas si te apetece y toca la campanita para que te pueda avisar cada vez que subo una nueva videoreceta. También te invito a visitar mi página web susanbegui.com para ver mi cocina de una manera diferente. Y dispón una sartén al fuego con las 2 cucharadas de aceite de oliva. Añade las espinacas frescas, lavadas y troceadas. No te preocupes si parece que no te caben, porque en un momento empezarán a reducirse y creerás que te las han robado. Esto no te pasará si utilizas de las congeladas, pues ya presentan su mínima expresión. Yo te aconsejo que si puedes utilices las frescas, pues el plato queda con un sabor más delicado y un resultado menos acuoso. Añade la sal. Remueve para mezclar y para que todas las hojas pierdan el agua, la turgencia y se doren un poquito por todos lados. Cuando veas que ya han reducido un montón y que ya no veas el agua que han soltado, sino el aceite que pusiste, retíralas de la sartén y resérvalas. Esta es otra receta fácil para ayudar a aquellas personas que se inician en la alimentación vegetal y quieren comer rico cada día, o aquellas personas que tienen poca habilidad o costumbre en la cocina, pues para que empiecen a cocinar sus propios platos de manera muy fácil. Mi intención es ayudar a comer rico y variado para que no os resulte aburrido. En la misma sartén que reduciste las espinacas, aprovechando que está impregnada de aceite, pica los ajos en láminas más o menos finas y deja que se doren ligeramente, solo un poco, y removiendo constantemente para que no se queme ningún trocito. Las espinacas con pasas y piñones es una combinación muy apreciada en la cocina catalana, aunque se ha convertido en un plato muy popular en todo el Estado español y también en Andorra. Suele prepararse para cenas saludables, aunque es una manera sencilla de tener un primer plato completo pero ligero, dedicando apenas 20 minutos. Después de 1 minuto aproximadamente, añade los piñones y las pasas. Esta combinación de ingredientes
hace que el plato resulte delicioso y lleno de contrastes. Otra opción muy recomendable es preparar con estas espinacas a la catalana unos canelones o una lasaña. Y claro, utilizando esta receta como relleno de las placas de pasta, obtendrás un plato diferente y más contundente, claro. Al final del vídeo te voy a dar ideas de con qué proteína puedes acompañar estas espinacas y en la descripción del vídeo te dejaré los enlaces para que puedas ver las recetas. Dorar los piñones y las pasas ligeramente, como otro minuto más. Echa las espinacas que tenías reservadas. Con los ingredientes que te he dicho obtendrás 2 raciones. Tendrás que saltear todos los ingredientes juntos durante 4 o 5 minutos sin parar de remover. Tan fácil y rápido que estas espinacas a la catalana se convertirán en tu plato favorito y más socorrido. Y si algo te lo impide será el precio de los piñones, pues estos creo que están a punto de cotizar en bolsa. Es broma, pero casi. ¿Qué te parece el resultado? Ya me explicarás qué tal cuando las hagas. Mi último consejo para este plato es que utilices piñones ibéricos, por poco que puedas, si no, pues que sean europeos. No es un capricho, es un hecho que tienen mejor sabor y mucha más calidad que los que provienen de China. Son más pequeños estos últimos y con menos sabor, aunque un poco más económicos. Ahora te voy a explicar con qué puedes acompañar estas espinacas a la catalana para conseguir la combinación perfecta con la proteína. A mí me gusta prepararme un poco de nopollo al ajillo o salteado con cebolla y tomate. También con una hamburguesa de garbanzos y curry, esto está genial. Con un poco de seitán a la plancha o guisado a tu gusto, o con una simple salchicha vegana estilo Frankfurt. Y si quieres ideas para postre, hazte unas palmeritas de hojaldre súper sencillas o complícate la vida un poco más y prepara un pudding de castañas aprovechando que estamos en la época adecuada para comprar castañas. Solas o combinadas con lo que más te guste, seguro que disfrutarás de lo lindo con estas ricas y fáciles espinacas a la catalana. Deseo que te haya gustado la receta y que me regales un like. ¡Hasta la próxima!